Existe un error grave, casi un pecado silencioso y mortal, que la mayoría de los creyentes prefiere ignorar. Es un desequilibrio espiritual que rara vez se menciona en los sermones, casi nunca aparece en los testimonios personales, y ya sea por vergüenza o por ceguera, nadie se atreve a confesar cuando se hace la invitación al altar. Podría pensarse que si todos guardan silencio, este problema no existe, que si nadie lo nombra, quizás sea solo una ilusión. Sin embargo, no es así. Ante los ojos de Dios, esta falta permanece a la vista, y el Altísimo, quien no se deja engañar por las apariencias ni por las rutinas religiosas, la contempla con repulsión y firmeza. Él no la trivializa, no la oculta, ni la considera una falta menor. Al contrario, la aborrece con pasión, la denuncia con determinación y se opone a todo corazón que la albergue, considerándola una ofensa grave que hiere su santidad. Lo verdaderamente alarmante es que esta falta, aunque invisible para nosotros, es escandalosa en el cielo y ha sido una de las principales causas de la decadencia espiritual en nuestra generación. No se trata de una epidemia que se propaga fuera de los muros de la Iglesia, entre aquellos que aún no han conocido al Señor. Este mal está arraigado en el corazón mismo de las congregaciones. Se sienta en los bancos durante la alabanza, susurra en las reuniones de liderazgo, ostenta títulos ministeriales e incluso llega al altar desde donde se predica la palabra. Es como un cáncer disfrazado de fervor, un veneno que se camufla con gestos piadosos y palabras solemnes, socavando desde dentro la pureza de la fe, apagando el fuego del espíritu y dejando una cáscara vacía donde antes había vida. Si hoy cerráramos los ojos y le pidiéramos al Señor que nos mostrara las raíces de tantas iglesias frías, de tantos ministerios marchitos y de tantas oraciones que parecen no llegar al cielo, descubriríamos que esta misma sombra acecha allí, con una sutileza exquisita. Se nutre de la autosuficiencia, del deseo de reconocimiento y de la vanagloria, construyendo muros invisibles que separan al pueblo de la presencia divina. Por esta razón, mientras en la superficie todo parece en orden, coros afinados, sermones elocuentes, programas llenos de actividades, en lo profundo se extiende una sequía que solo un arrepentimiento genuino y una humildad radical pueden revertir. Hoy el Espíritu Santo llama a la puerta del alma para descorrer el velo y exponer lo que nadie quiere reconocer. Porque, aunque los hombres puedan ignorarlo, Dios nunca pasará por alto aquello que compromete su gloria y arruina el testimonio de su Iglesia. Es tiempo de despertar, de examinar las intenciones más íntimas y de clamar por un corazón limpio. De lo contrario, seguiremos avanzando con una religiosidad superficial mientras la vida de Dios se retira en silencio, dejando tras de sí la apariencia vacía de una fe sin espíritu. Este pecado se ha infiltrado en cada momento de adoración, se ha acomodado en los mismos bancos desde donde se entonan cánticos de alabanza y, para colmo, se ha encaramado en lo alto del altar, ese lugar que debería estar reservado para la pureza y la verdad. Opera con una sutileza casi quirúrgica y no distingue entre líderes y seguidores. Se abre paso con igual descaro en el corazón de los músicos en la plataforma, en la mente de ministros respetados, en la agenda de pastores que ostentan títulos reverenciados y, lo que es aún más aterrador, en la conciencia de quienes se sienten espiritualmente inmunes, convencidos de que su buen historial los mantiene a salvo. ¿Y por qué pasa tan desapercibido? Porque no se jacta ni provoca escándalos, no sacude las paredes con un grito ni se anuncia con relámpagos y truenos. Su lenguaje es el susurro que se confunde con la voz de la piedad, su apariencia es la de una santidad impecable. Se disfraza de celo por la sana doctrina, se reviste de fervor en la oración, adopta el tono compungido de lo devocional y, sin embargo, oculta un propósito letal: sofocar la llama interior, cerrar el manantial de la vida divina, separando con un velo casi invisible el corazón humano del corazón del Creador. Así, paso a paso, adormece la conciencia, interrumpe la comunión genuina y deja atrás una cáscara de fe, una rutina sin esencia, una liturgia sin aliento, una imagen sin contenido. Escucha bien, si este veneno espiritual ha echado raíces en tu interior, de nada servirá que participes en cada programa de tu congregación. Poco importa que tu voz destaque en el coro, que tus sermones conmuevan a multitudes, que administres ministerios con excelencia, que ayunes semanalmente o que tus ofrendas superen la generosidad común. Mientras esta raíz de corrupción permanezca viva, Dios no respaldará tus esfuerzos, tus cánticos no trascenderán el techo, tus oraciones apenas rebotarán en el aire, tus sacrificios no encontrarán agrado en su presencia.
Peor aún, no se trata solo de que Él no escuche, sino de que se levanta en tu contra. Imagina que el mismo Dios que anhela abrir los cielos sobre ti, los cierra con su propia mano, no porque le falte amor divino, sino porque hay algo en tu interior que Él no puede bendecir. ¿El resultado? Palabras vacías, alabanzas que no llegan al trono y una vida espiritual que se convierte en una secuencia estéril de gestos piadosos. Lo trágico es que casi nadie lo denuncia. Son pocos los que se atreven a predicar sobre este asunto, porque resulta más cómodo alimentar las ilusiones de milagros, promesas de prosperidad y declaraciones triunfalistas que confrontar el alma con el bisturí de la verdad. Pero no hemos venido para ofrecerte lo fácil. Permanece atento, lo que descubrirás puede sacudir los cimientos de tu vida. Nos adentraremos en la raíz de aquello que sabotea tu caminar con Dios. Entenderás por qué sientes que tus oraciones chocan contra un cielo de bronce, por qué tu espíritu parece estancado aun cuando te esfuerzas y por qué ese vacío interior sigue presente a pesar de tus múltiples ocupaciones ministeriales. Sobre todo, hoy se te mostrará el camino de escape, una senda que exige valentía, quebrantamiento y una humildad radical que el orgullo detesta, pero a la que el Padre responde con torrentes de gracia, restauración y avivamiento genuino. Aún existe una esperanza vibrante, un horizonte de restauración que late con fuerza a un paso de distancia, pero para alcanzarlo se necesitan 3 claves: decisión, humildad y acción inmediata. No basta con asentir con la cabeza ni con sentir un estremecimiento ocasional en un servicio dominical, hace falta dar un salto decisivo. Si estás cansado de transitar con una fe estéril, de vivir de recuerdos de viejos avivamientos o de conformarte con un cristianismo superficial que no transforma ni tu mente ni tu entorno, presta atención. En la descripción de este vídeo encontrarás el enlace a nuestra formación de discípulos, una travesía diseñada para hombres y mujeres que desean ser forjados con un propósito definido y equipados para representar el reino con total autenticidad y poder, gente que se rehúsa a jugar a la religión y anhela abrazar el evangelio genuino con integridad inquebrantable. Respira hondo, mantén el corazón alerta y agudiza el discernimiento, porque lo que vas a recibir puede alterar tu eternidad y reconfigurar tu destino. Lo más perturbador es que este pecado no es una moda contemporánea. Se remonta a las raíces de la creación y fue la chispa letal que provocó la caída del primer ser creado con gloria celestial, transformando a Lucifer en Satanás. Desde entonces, el mismo veneno sigue infiltrándose en la vida de quienes afirman caminar con Dios. Su poder devastador reside en su capacidad de camuflaje, no se exhiben vicios públicos ni desfilan los titulares de escándalos, no se descubre con el olor penetrante del alcohol ni con la ropa provocativa. Se cuela silenciosamente en lo íntimo del alma, contamina el corazón y se revela en miradas altivas, en juicios rápidos y en la sutil inclinación a sentirse superior. Mientras la mayoría libra batallas visibles contra el libertinaje y los excesos mundanos, este pecado avanza sin oposición dentro de congregaciones enteras, se instala en ministerios, se encarama en púlpitos y habita en corazones que proclaman estar firmes, cuando en realidad se hallan extraviados. Imagina un cáncer espiritual con apariencia de convicción, se reviste de celo doctrinal y habla el lenguaje de la santidad, pero sofoca el amor auténtico, apaga la pasión por la presencia de Dios y seca la fuente de dependencia divina. Por fuera hay liturgias impecables que carecen de vida, alabanzas afinadas que no trascienden el techo y sermones elocuentes que conmueven la razón, pero no penetran el espíritu, mientras por dentro la vanidad religiosa levanta murallas invisibles que separan el alma del fuego del espíritu. Hoy el Espíritu Santo nos convoca a una cirugía del alma que exige valentía, decisión para reconocer la enfermedad sin excusas, humildad para postrarnos sin autojustificación y acción urgente para romper rutinas vacías, buscar acompañamiento, exponer el corazón a la palabra y al calor del Espíritu. Si tu espíritu clama por algo más profundo, permite que el Señor remueva los cimientos defectuosos y reconstruya tu vida sobre el fundamento inquebrantable de Cristo. Solo así experimentarás un avivamiento genuino, que no depende de luces ni aplausos, sino de un corazón quebrantado y contrito, el único sacrificio que Dios jamás desprecia. Mientras concentras tu mirada en los pecados ajenos, en las debilidades que detectas con precisión en el carácter del prójimo, te vas convirtiendo en un analista implacable que disecciona motivos, clasifica errores, murmura en voz baja y emite veredictos en nombre de una justicia que solo existe en tu percepción. Al mismo tiempo, paradójicamente, pierdes toda capacidad de reconocer la corrupción que se ha instalado en los recovecos de tu propio corazón.
Y es precisamente ahí, en esa sensación narcótica de superioridad espiritual, donde comienza a gestarse el mayor autoengaño. Te sientes más santo, más digno, más puro que aquellos a quienes señalas, cuando en realidad las raíces de la corrupción avanzan silenciosas por tu interior, carcomiendo la ternura del alma y apagando el fuego del espíritu. Aquí, entonces, desemboca una verdad cruda, incómoda y absolutamente urgente que muy pocos se atreven a proclamar desde los altares. Existe un pecado sigiloso, un verdugo invisible que ya ha cegado las carreras de innumerables líderes, ha erosionado ministerios que un día parecían inexpugnables y ha sepultado en el silencio a voces que antes resonaban con autoridad profética. Este mal letal opera dentro de la Iglesia, no en los bares ni en los callejones que el dogma señala como oscuros, y está conduciendo a hombres y mujeres que se consideran cimentados en la fe directamente hacia un abismo eterno. Lo terriblemente alarmante es que muchos ni siquiera lo sospechan, porque esta plaga moral no se presenta con el estruendo de un escándalo sexual ni con el hedor de un vicio visible. No necesita luces de neón ni titulares sensacionalistas para prosperar, le basta con el susurro del ego y la caricia de los aplausos humanos. Se disfraza de celo doctrinal, adopta el tono grave de una supuesta defensa de la santidad, utiliza versículos como lanzas y doctrinas como escudos, y mientras tú disfrutas el aplauso por tus denuncias, tu propio espíritu se marchita, tu comunión se vuelve mecánica, tus oraciones pierden ascendencia y tu servicio se transforma en un espectáculo sin unción. Así, sin que lo percibas, la misma soberbia que derribó a Lucifer se aferra a tu pecho y te arrastra hacia el precipicio, y el cielo, aunque anhela derramar gracia, se ve obligado a resistirte porque Dios se opone al orgulloso, hasta que rompas el ciclo con un acto radical de humildad, quebrantamiento y arrepentimiento genuino que devuelva a tu corazón la sensibilidad perdida y a tu servicio el perfume de una adoración verdadera. Ese pecado actúa sin escándalo, no enciende alarmas, no golpea tu puerta para anunciar su llegada. Simplemente te desliza suavemente lejos de la presencia de Dios, clausura los cielos sobre tu cabeza sin que percibas la losa invisible que se interpone, sabotea cada oración que pronuncias, bloquea la esencia de tu adoración y convierte tu servicio, por más refinado y laborioso que sea, en algo repulsivo ante el trono celestial. Mientras tú, ajeno al desastre, sigues convencido de que realizas la obra divina y caminas por la senda correcta, el Apocalipsis, al describir a la iglesia de la Odisea, desnuda este autoengaño con una crudeza estremecedora. Dices: soy rico, me he enriquecido y no necesito de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Observa que no se trata de un pecado vistoso ni clamado a voces, sino de un cáncer interior devastador, una ilusión peligrosa, una ceguera espiritual que alimenta el orgullo y la arrogancia, la falsa sensación de estar en regla con Dios, cuando en realidad el corazón yace en ruinas. Y ahora pregunto con la seriedad de quien escucha la urgencia del cielo: ¿cuántos viven así en este mismo instante, convencidos de su fortaleza mientras se quiebran por dentro, creyendo que permanecen firmes cuando ya han caído, sintiéndose repletos pero habitando un desierto vacío, persuadidos de andar por el camino correcto cuando hace tiempo se desviaron sin percatarse? Todo debido a ese pecado silencioso, que la mayoría ignora, pero que el Señor detesta con vehemencia. Lo más desesperante es que este mal no solo consume tu vida espiritual hoy, sino que también compromete tu destino eterno, porque no se limita a secar tu alma en el presente, construye ladrillo a ladrillo una condena irreversible, mientras tú continúas imaginando que avanzas hacia el cielo. Escucha con atención. Puedes asistir al templo 7 días a la semana, afinar tu voz hasta alcanzar el do sostenido perfecto en el coro, conmover multitudes con sermones ardientes, sostener largos ayunos y entregar ofrendas cuantiosas, pero si ese corazón que late dentro de tu pecho está infectado por el veneno de la soberbia espiritual, nada de eso conmueve al Altísimo. Dios no se deslumbra con liturgias impecables, ni se deja seducir por la pompa de un servicio concurrido. Él observa con ojos de fuego la profundidad del alma y, si descubre orgullo, vanidad o desprecio encubierto, declara inútiles todas tus obras. Tu canto se vuelve ruido vacío, tus oraciones rebotan en un cielo sellado, tus sacrificios carecen de aroma grato y tu ministerio, por vistoso que parezca, se reduce a un monumento de paja sin peso eterno. Peor aún, mientras ese pecado permanezca activo, Dios no solo guarda silencio, sino que se levanta contra ti, resiste tus planes, cierra puertas que antes abrías con facilidad,
bloquea los cielos sobre tu vida y, aunque su amor es inmutable, no puede respaldar aquello que contradice su naturaleza. Y es que este mal no llega con pancartas de rebelión ni porta la etiqueta de herejía, se presenta con el disfraz elegante de la madurez doctrinal y la convicción moral. Aflora cuando tu teología se vuelve un garrote para golpear a otros en lugar de un manantial que les dé vida, cuando levantas la ceja y miras a tu hermano desde la altura de tu supuesta santidad, cuando la crítica fluye ligera en tus labios y el murmullo se convierte en compañía constante, cuando emites sentencias como si ocuparas el estrado del cielo, cuando te comparas y siempre te adjudicas la victoria, cuando te convences de que eres más fiel, más puro, más correcto y más digno, y mientras tanto tu interior se gangrena lentamente. En ese punto, casi sin notarlo, te transformas en lo que Jesús denunció con mayor severidad en su paso terrenal: un fariseo moderno, un experto en fórmulas litúrgicas pero analfabeto en misericordia, un cuidador escrupuloso de apariencias que descuida lo esencial, la justicia, la compasión y la humildad. Si no rompes ese ciclo con un quebrantamiento radical, seguirás recorriendo el camino religioso creyendo avanzar hacia el cielo, cuando en realidad transitas, a paso firme, hacia un abismo de autosuficiencia que Dios mismo resiste con toda la fuerza de su santidad. Hoy se levanta un creyente moderno, versado en capítulos y versículos, diestro en argumentar doctrina, experto en el engranaje litúrgico y en los rituales de la devoción pública, pero huérfano de lo más valioso, la presencia viva de Dios. Ha extraviado la humildad que quebranta el orgullo, ha perdido la ternura que ablanda el juicio, se le ha apagado la sensibilidad al soplo del espíritu y su hambre por lo eterno ha sido sustituida por el sabor insípido de la costumbre. Así comienza a caminar con la armadura hueca de la apariencia, se mueve entre rutinas sin sentir nada, entra al culto y su corazón permanece frío, pronuncia oraciones que chocan contra un cielo de bronce, entona cánticos que no traspasan el techo, abre la Biblia y las letras ya no le hablan, pues no hay vida, no hay fuego, no hay fragancia de la presencia. La razón, ese pecado, ese cáncer silencioso que devora desde dentro como una gangrena invisible, el pecado más ignorado por los creyentes y paradójicamente el más aborrecido por Dios. Si en este instante piensas, esto no es conmigo, detente. El síntoma más revelador de que ya estás infectado es justamente creer que estás exento. Tal vez sientas ahora un nudo en el pecho, una presión en el alma, una ansiedad que no logras explicar. No lo ignores, no es casualidad. Es el Espíritu Santo rodeándote, confrontándote, invitándote al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, porque esta soberbia espiritual no respeta rostros ni trayectorias. No le importa si llevas décadas en el Evangelio o si ostentas el título de pastor o ministro. Se infiltra precisamente en el corazón de quien cree que ya está firme, de quien presume haber alcanzado la plenitud de la verdad, de quien se ufana de saberlo todo y, sin embargo, se está vaciando por dentro mientras los cielos permanecen silenciosos sobre su vida. Ese pecado invisible se nutre de labios que señalan con el dedo, engorda con la crítica constante, se vigoriza en la comparación y late en el juicio fácil. Respira el aire denso de la arrogancia y habita cómodamente en el alma de quienes se dedican a medir la fe ajena, dictaminando quién merece un lugar en la congregación y quién, según su veredicto, debería quedar fuera, todo mientras su propio corazón yace espiritualmente muerto sin que ellos lo perciban. Lo más sobrecogedor es que esa persona suele mantenerse erguida frente a la asamblea, alza las manos, canta, llora, incluso predica con fervor, pero el cielo continúa sellado. Dios no escucha, no recibe, no acepta, pues entre ambos existe un muro intangible construido por ella misma con ladrillos de orgullo, vanidad y justicia propia. Un muro que no cede ante programas abarrotados, palabras emotivas ni tradiciones venerables, sino únicamente ante un quebrantamiento genuino. Esto no es una exageración. La Escritura lo confirma cuando Santiago declara que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, lo cual significa que el Altísimo no solo se disgusta o se distancia, sino que se levanta activamente contra el orgulloso, convirtiéndose en su obstáculo, bloqueando sus caminos, sus oraciones, su adoración, su ministerio y sus planes mientras ese cáncer gobierne su interior. De allí que tantos dentro de la Iglesia se encuentren hoy vacíos, fríos y sin vida espiritual. Perdieron la llama, la sensibilidad y el hambre de Dios, aunque conservan el título, el cargo y la rutina. Visten el uniforme de la fe pero con el corazón desconectado, convencidos de que avanzan por la senda correcta,
cuando en realidad hace tiempo se extraviaron detrás de un espejismo de autosuficiencia que el Señor sigue resistiendo. Muchos caminantes de la fe se consideran guiados por Dios, pero hace tiempo avanzan a solas, sin percatarse de que el Espíritu Santo se apartó silenciosamente. Lo asombroso es que, de no haberte traído el Señor hasta estas palabras, quizá nunca lo descubrirías y el despertar llegaría cuando ya fuera demasiado tarde. Por eso debes recibir este mensaje sin adornos ni anestesia. El pecado que más devasta a los creyentes, el que el cielo odia con mayor vehemencia, se llama orgullo, arrogancia espiritual, autojusticia, vanidad disfrazada de santidad, prepotencia religiosa, esa sutil ilusión de creerte mejor, más puro, más correcto y más digno que los demás. Es el mismo veneno que destruyó a Lucifer, quien no cayó por adulterio, homicidio o mentira, sino por mirar su propia hermosura, engrandecerse en su corazón y aspirar al trono divino. Desde entonces, todo corazón contaminado por ese cáncer se coloca en conflicto directo con el reino de Dios. Y aquí está lo más contundente. La Biblia registra perdón para adulterio, robo, homicidio, prostitución, mentira, traición y vicios, pero nunca declara que Dios perdone al soberbio. Dice, en cambio, que lo resiste. No se trata de que él esté simplemente triste o decepcionado, sino de que se levanta contra el altivo, bloquea sus caminos, anula sus planes, cierra sus cielos, no escucha ni responde sus oraciones y por eso abundan congregaciones repletas de gente vacía. La falsa espiritualidad se reviste con mantos de santidad, se camufla detrás de versículos, dogmas y liturgias impecables mientras, en secreto, deshidrata tu intimidad con Dios, extingue tu sensibilidad al susurro del Espíritu y adormece el hambre ardiente de su presencia, y tú, ocupado en las formas, ni siquiera lo percibes. Muchos lo descubrirán demasiado tarde, el día del juicio, cuando frente al trono blanco escuchen a Jesús dictar la sentencia que hiela la eternidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Palabras dirigidas a personas que estaban persuadidas de estar a salvo, que cantaban, predicaban y servían, pero lo hacían movidas por ego, por apariencia, por estatus espiritual, por orgullo, nunca por amor genuino al Padre. Hoy, sin embargo, el cielo se ha abierto, y el Espíritu Santo te confronta con voz de trueno y ternura a la vez, proclamando que aún queda tiempo para rasgar el corazón, despojarte del yo, arrojar al orgullo al abismo antes de que él arroje tu alma. Y yo te pregunto con toda la urgencia del cielo, ¿cuántas reuniones necesitarás todavía para arrepentirte? ¿Cuántas predicaciones más oirás antes de doblar la rodilla? ¿Cuántas señales deberá enviarte Dios antes de cerrar la puerta? Porque sí, la puerta de la gracia sigue abierta, pero no permanecerá así para siempre. Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia. Si esta palabra ha sacudido tus entrañas, fue Dios, fue amor, fue cuidado, fue misericordia, porque Él te ama tanto, que prefiere quebrarte hoy a perderte por la eternidad. Por eso, no apagues este mensaje ni sigas en automático. Aquí no hallarás consuelo barato, aquí hay verdad, confrontación, Biblia y voz profética para los que desean despertar y vivir el Evangelio real. Y si aspiras a ir más lejos, a ser entrenado, forjado y capacitado para caminar en una vida cristiana auténtica, firme, poderosa y saturada de presencia divina, el enlace a nuestra formación de discípulos está en la descripción. Pero, entra solo si estás dispuesto a morir al yo, porque seguir a Jesús lo exige todo. Que Dios te quiebre, te rehaga y te levante antes de que sea irremediablemente tarde. Esta enseñanza no busca avergonzarte sino salvarte, como la sirena de un vigía que advierte al barco antes de chocar. Recibe la sacudida como un privilegio. Cada latigazo de verdad es medicina preventiva, cada escalpelo de corrección evita amputaciones eternas. Permíteme cerrar la idea. El orgullo y el amor propio tóxicos se entrelazan como raíces que estrangulan olivos. Cuanto más tiempo los dejes crecer, más difícil será extraerlos sin arrancar tu fe. Comienza hoy el proceso inverso. Reconoce, confiesa, renuncia, pídele al Espíritu que drene cada cavidad donde el ego se esconde. Ayuna de aplausos hasta que tu alma palpite solo por la aprobación del cielo. Baja del escenario interior, quita los reflectores, invita a la palabra a juzgar tus intenciones antes de juzgar sermones ajenos. El río de la gracia corre por las laderas de la humildad, nunca por las mesetas de la soberbia. Si te arrodillas, la corriente te cubre, si te alzas, la corriente te esquiva. El orgullo dice subiré y termina caído, la humildad dice desciende, Señor y es levantada en gloria. Aquí se traza la línea de inicio,
no hay platea VIP, todos somos mendigos pidiendo pan de vida. Que este vídeo sea la contraseña de tu regreso al aposento alto. La contraseña es menos de mí. Repítela hasta que el cielo responda. No lo dejes para después. Cada minuto que el orgullo respira recluta refuerzos, pero cada segundo de arrepentimiento atrae legiones de gracia del trono. Este es tu momento. Permite que la densa neblina de vanidad se disipe y vuelve a ver la luz del rostro de Cristo que invita, corrige y abraza. Si Él golpea tu puerta, no prolongues la respuesta. El Espíritu Santo todavía llama, pero no siempre esperará. Abre y deja que el Rey humilde ocupe el lugar que el ángel caído quiso usurpar. Si al terminar la canción tu ego exige aplausos, el estribillo se vuelve testigo acusador. La prueba de fuego es lo que haces cuando nadie mira. Si allí sigues ardiendo, entonces el secreto es auténtico. Si allí te apagas, tu llama era maquillaje lumínico. Permíteme insistir más profundamente. El orgullo no solo deforma la adoración pública, también intóxica el carácter. Un corazón altivo se vuelve impermeable a la corrección, transforma el consejo en ofensa y el discipulado en amenaza. Quien se cree invulnerable a la reprensión ya abrió la puerta al colapso, porque Dios unge recipientes de barro quebrantado, no vasos de cristal intocable. Cuando tu reputación importa más que tu santidad, la reputación se convierte en ídolo y la santidad en accesorio. El orgullo edita testimonios, omite flaquezas, maquilla errores, exhibe solo los ángulos favorables y desecha las grietas por donde podría filtrarse la gracia, y sin gracia no hay futuro, solo actuación. Cuando hablas, suenas fuerte, pero tu eco muere al metro porque el cielo no respalda la resonancia del ego. No ignores las señales. Si te molestan las victorias ajenas, si celebras en secreto los tropiezos del hermano, si tu mente compite aún en asuntos de devoción, si necesitas el micrófono para sentirte útil, si tu oración se vuelve escaparate de vocabulario y no conversación íntima, es hora de emitir alerta roja. El orgullo es una gota de tinta que enturbia litros de revelación, un pequeño chip que sabotea el gran motor de tu llamado. El león de Judá no comparte trono con la vanidad humana, uno u otro debe descender. Permíteme llevarte a un recuerdo bíblico. Nabucodonosor paseaba su mirada por los jardines colgantes y exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Un segundo después, la voz del cielo sentenció su caída. Dios envió rocío nocturno y hierba del campo, hasta que el rey reconoció que el Altísimo gobierna. El orgullo siempre promete altura pero termina aislado en el suelo del exilio. No importa si tus muros brillan con oro y tus techos con bronce pulido, si tus arcas están llenas y tus seguidores suman millones. Cuando la voz de tu corazón se eleva más alto que la voz que sale del trono, prepárate para la temporada del desierto. Y si el Padre permite tu desplome es por amor, porque prefiere un hijo humillado que un genio en llamas camino al juicio final. El día en que el aplauso de la gente pesó más que el asentir secreto del espíritu, el día en que la vanidad te convenció de que tu perfil era parte esencial del mensaje, el día en que tu fe espiritual se midió por seguidores y no por frutos, el orgullo es experto en estadísticas, presume cifras, alardea de conversiones, colecciona diplomas, pero le aterra la sala secreta de oración donde no hay reflectores ni ovaciones, porque allí Dios desnuda intenciones. Si el espíritu escudriña los corazones, el orgullo maquilla los motivos, compra filtros de santidad y baja el contraste para que el óxido no se note. Por eso tantos ministros exteriormente relucen, pero internamente portan depósitos de huesos blanqueados, hablan en lenguas de fuego, pero sus rodillas hace meses no se doblan en secreto ante la majestad. Citan textos originales en griego, pero no recuerdan la última vez que gemían por un vecino perdido. Lo más letal del orgullo es su habilidad para presentarse como guardián de la verdad. Existe un error grave, casi un pecado silencioso y mortal, que la mayoría de los creyentes prefiere ignorar. Es un desequilibrio espiritual que rara vez se menciona en los sermones, casi nunca aparece en los testimonios personales, y ya sea por vergüenza o por ceguera, nadie se atreve a confesar cuando se hace la invitación al altar. Podría pensarse que si todos guardan silencio, este problema no existe, que si nadie lo nombra, quizás sea solo una ilusión. Sin embargo, no es así. Ante los ojos de Dios, esta falta permanece a la vista, y el Altísimo, quien no se deja engañar por las apariencias ni por las rutinas religiosas, la contempla con repulsión y firmeza. Él no la trivializa, no la oculta, ni la considera una falta menor.
Al contrario, la aborrece con pasión, la denuncia con determinación y se opone a todo corazón que la albergue, considerándola una ofensa grave que hiere su santidad. Lo verdaderamente alarmante es que esta falta, aunque invisible para nosotros, es escandalosa en el cielo y ha sido una de las principales causas de la decadencia espiritual en nuestra generación. No se trata de una epidemia que se propaga fuera de los muros de la Iglesia, entre aquellos que aún no han conocido al Señor. Este mal está arraigado en el corazón mismo de las congregaciones. Se sienta en los bancos durante la alabanza, susurra en las reuniones de liderazgo, ostenta títulos ministeriales e incluso llega al altar desde donde se predica la palabra. Es como un cáncer disfrazado de fervor, un veneno que se camufla con gestos piadosos y palabras solemnes, socavando desde dentro la pureza de la fe, apagando el fuego del espíritu y dejando una cáscara vacía donde antes había vida. Si hoy cerráramos los ojos y le pidiéramos al Señor que nos mostrara las raíces de tantas iglesias frías, de tantos ministerios marchitos y de tantas oraciones que parecen no llegar al cielo, descubriríamos que esta misma sombra acecha allí, con una sutileza exquisita. Se nutre de la autosuficiencia, del deseo de reconocimiento y de la vanagloria, construyendo muros invisibles que separan al pueblo de la presencia divina. Por esta razón, mientras en la superficie todo parece en orden, coros afinados, sermones elocuentes, programas llenos de actividades, en lo profundo se extiende una sequía que solo un arrepentimiento genuino y una humildad radical pueden revertir. Hoy el Espíritu Santo llama a la puerta del alma para descorrer el velo y exponer lo que nadie quiere reconocer. Porque, aunque los hombres puedan ignorarlo, Dios nunca pasará por alto aquello que compromete su gloria y arruina el testimonio de su Iglesia. Es tiempo de despertar, de examinar las intenciones más íntimas y de clamar por un corazón limpio. De lo contrario, seguiremos avanzando con una religiosidad superficial mientras la vida de Dios se retira en silencio, dejando tras de sí la apariencia vacía de una fe sin espíritu. Este pecado se ha infiltrado en cada momento de adoración, se ha acomodado en los mismos bancos desde donde se entonan cánticos de alabanza y, para colmo, se ha encaramado en lo alto del altar, ese lugar que debería estar reservado para la pureza y la verdad. Opera con una sutileza casi quirúrgica y no distingue entre líderes y seguidores. Se abre paso con igual descaro en el corazón de los músicos en la plataforma, en la mente de ministros respetados, en la agenda de pastores que ostentan títulos reverenciados y, lo que es aún más aterrador, en la conciencia de quienes se sienten espiritualmente inmunes, convencidos de que su buen historial los mantiene a salvo. ¿Y por qué pasa tan desapercibido? Porque no se jacta ni provoca escándalos, no sacude las paredes con un grito ni se anuncia con relámpagos y truenos. Su lenguaje es el susurro que se confunde con la voz de la piedad, su apariencia es la de una santidad impecable. Se disfraza de celo por la sana doctrina, se reviste de fervor en la oración, adopta el tono compungido de lo devocional y, sin embargo, oculta un propósito letal: sofocar la llama interior, cerrar el manantial de la vida divina, separando con un velo casi invisible el corazón humano del corazón del Creador. Así, paso a paso, adormece la conciencia, interrumpe la comunión genuina y deja atrás una cáscara de fe, una rutina sin esencia, una liturgia sin aliento, una imagen sin contenido. Escucha bien, si este veneno espiritual ha echado raíces en tu interior, de nada servirá que participes en cada programa de tu congregación. Poco importa que tu voz destaque en el coro, que tus sermones conmuevan a multitudes, que administres ministerios con excelencia, que ayunes semanalmente o que tus ofrendas superen la generosidad común. Mientras esta raíz de corrupción permanezca viva, Dios no respaldará tus esfuerzos, tus cánticos no trascenderán el techo, tus oraciones apenas rebotarán en el aire, tus sacrificios no encontrarán agrado en su presencia. Peor aún, no se trata solo de que Él no escuche, sino de que se levanta en tu contra. Imagina que el mismo Dios que anhela abrir los cielos sobre ti, los cierra con su propia mano, no porque le falte amor divino, sino porque hay algo en tu interior que Él no puede bendecir. ¿El resultado? Palabras vacías, alabanzas que no llegan al trono y una vida espiritual que se convierte en una secuencia estéril de gestos piadosos. Lo trágico es que casi nadie lo denuncia. Son pocos los que se atreven a predicar sobre este asunto, porque resulta más cómodo alimentar las ilusiones de milagros, promesas de prosperidad y declaraciones triunfalistas que confrontar el alma con el bisturí de la verdad. Pero no hemos venido para ofrecerte lo fácil. Permanece atento,
lo que descubrirás puede sacudir los cimientos de tu vida. Nos adentraremos en la raíz de aquello que sabotea tu caminar con Dios. Entenderás por qué sientes que tus oraciones chocan contra un cielo de bronce, por qué tu espíritu parece estancado aun cuando te esfuerzas y por qué ese vacío interior sigue presente a pesar de tus múltiples ocupaciones ministeriales. Sobre todo, hoy se te mostrará el camino de escape, una senda que exige valentía, quebrantamiento y una humildad radical que el orgullo detesta, pero a la que el Padre responde con torrentes de gracia, restauración y avivamiento genuino. Aún existe una esperanza vibrante, un horizonte de restauración que late con fuerza a un paso de distancia, pero para alcanzarlo se necesitan 3 claves: decisión, humildad y acción inmediata. No basta con asentir con la cabeza ni con sentir un estremecimiento ocasional en un servicio dominical, hace falta dar un salto decisivo. Si estás cansado de transitar con una fe estéril, de vivir de recuerdos de viejos avivamientos o de conformarte con un cristianismo superficial que no transforma ni tu mente ni tu entorno, presta atención. En la descripción de este vídeo encontrarás el enlace a nuestra formación de discípulos, una travesía diseñada para hombres y mujeres que desean ser forjados con un propósito definido y equipados para representar el reino con total autenticidad y poder, gente que se rehúsa a jugar a la religión y anhela abrazar el evangelio genuino con integridad inquebrantable. Respira hondo, mantén el corazón alerta y agudiza el discernimiento, porque lo que vas a recibir puede alterar tu eternidad y reconfigurar tu destino. Lo más perturbador es que este pecado no es una moda contemporánea, se remonta a las raíces de la creación y fue la chispa letal que provocó la caída del primer ser creado con gloria celestial, transformando a Lucifer en Satanás. Desde entonces, el mismo veneno sigue infiltrándose en la vida de quienes afirman caminar con Dios. Su poder devastador reside en su capacidad de camuflaje, no se exhiben vicios públicos ni desfilan los titulares de escándalos, no se descubre con el olor penetrante del alcohol ni con la ropa provocativa. Se cuela silenciosamente en lo íntimo del alma, contamina el corazón y se revela en miradas altivas, en juicios rápidos y en la sutil inclinación a sentirse superior. Mientras la mayoría libra batallas visibles contra el libertinaje y los excesos mundanos, este pecado avanza sin oposición dentro de congregaciones enteras, se instala en ministerios, se encarama en púlpitos y habita en corazones que proclaman estar firmes, cuando en realidad se hallan extraviados. Imagina un cáncer espiritual con apariencia de convicción, se reviste de celo doctrinal y habla el lenguaje de la santidad, pero sofoca el amor auténtico, apaga la pasión por la presencia de Dios y seca la fuente de dependencia divina. Por fuera hay liturgias impecables que carecen de vida, alabanzas afinadas que no trascienden el techo y sermones elocuentes que conmueven la razón, pero no penetran el espíritu, mientras por dentro la vanidad religiosa levanta murallas invisibles que separan el alma del fuego del espíritu. Hoy el Espíritu Santo nos convoca a una cirugía del alma que exige valentía, decisión para reconocer la enfermedad sin excusas, humildad para postrarnos sin autojustificación y acción urgente para romper rutinas vacías, buscar acompañamiento, exponer el corazón a la palabra y al calor del Espíritu. Si tu espíritu clama por algo más profundo, permite que el Señor remueva los cimientos defectuosos y reconstruya tu vida sobre el fundamento inquebrantable de Cristo. Solo así experimentarás un avivamiento genuino, que no depende de luces ni aplausos, sino de un corazón quebrantado y contrito, el único sacrificio que Dios jamás desprecia. Mientras concentras tu mirada en los pecados ajenos, en las debilidades que detectas con precisión en el carácter del prójimo, te vas convirtiendo en un analista implacable que disecciona motivos, clasifica errores, murmura en voz baja y emite veredictos en nombre de una justicia que solo existe en tu percepción. Al mismo tiempo, paradójicamente, pierdes toda capacidad de reconocer la corrupción que se ha instalado en los recovecos de tu propio corazón. Y es precisamente ahí, en esa sensación narcótica de superioridad espiritual, donde comienza a gestarse el mayor autoengaño. Te sientes más santo, más digno, más puro que aquellos a quienes señalas, cuando en realidad las raíces de la corrupción avanzan silenciosas por tu interior, carcomiendo la ternura del alma y apagando el fuego del espíritu. Aquí, entonces, desemboca una verdad cruda, incómoda y absolutamente urgente que muy pocos se atreven a proclamar desde los altares. Existe un pecado sigiloso, un verdugo invisible que ya ha cegado las carreras de innumerables líderes, ha erosionado ministerios que un día parecían inexpugnables y ha sepultado en el silencio a voces que antes resonaban con autoridad profética. Este mal letal opera dentro de la Iglesia,
no en los bares ni en los callejones que el dogma señala como oscuros, y está conduciendo a hombres y mujeres que se consideran cimentados en la fe directamente hacia un abismo eterno. Lo terriblemente alarmante es que muchos ni siquiera lo sospechan. Porque esta plaga moral no se presenta con el estruendo de un escándalo sexual ni con el hedor de un vicio visible. No necesita luces de neón ni titulares sensacionalistas para prosperar. Le basta con el susurro del ego y la caricia de los aplausos humanos. Se disfraza de celo doctrinal, adopta el tono grave de una supuesta defensa de la santidad, utiliza versículos como lanzas y doctrinas como escudos, y mientras tú disfrutas el aplauso por tus denuncias, tu propio espíritu se marchita, tu comunión se vuelve mecánica, tus oraciones pierden ascendencia y tu servicio se transforma en un espectáculo sin unción. Así, sin que lo percibas, la misma soberbia que derribó a Lucifer se aferra a tu pecho y te arrastra hacia el precipicio, y el cielo, aunque anhela derramar gracia, se ve obligado a resistirte porque Dios se opone al orgulloso, hasta que rompas el ciclo con un acto radical de humildad, quebrantamiento y arrepentimiento genuino que devuelva a tu corazón la sensibilidad perdida y a tu servicio el perfume de una adoración verdadera. Ese pecado actúa sin escándalo, no enciende alarmas, no golpea tu puerta para anunciar su llegada. Simplemente te desliza suavemente lejos de la presencia de Dios, clausura los cielos sobre tu cabeza sin que percibas la losa invisible que se interpone, sabotea cada oración que pronuncias, bloquea la esencia de tu adoración y convierte tu servicio, por más refinado y laborioso que sea, en algo repulsivo ante el trono celestial. Mientras tú, ajeno al desastre, sigues convencido de que realizas la obra divina y caminas por la senda correcta, el Apocalipsis, al describir a la iglesia de la Odisea, desnuda este autoengaño con una crudeza estremecedora. Dices: soy rico, me he enriquecido y no necesito de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Observa que no se trata de un pecado vistoso ni clamado a voces, sino de un cáncer interior devastador, una ilusión peligrosa, una ceguera espiritual que alimenta el orgullo y la arrogancia, la falsa sensación de estar en regla con Dios, cuando en realidad el corazón yace en ruinas. Y ahora pregunto con la seriedad de quien escucha la urgencia del cielo: ¿cuántos viven así en este mismo instante, convencidos de su fortaleza mientras se quiebran por dentro, creyendo que permanecen firmes cuando ya han caído, sintiéndose repletos pero habitando un desierto vacío, persuadidos de andar por el camino correcto cuando hace tiempo se desviaron sin percatarse? Todo debido a ese pecado silencioso, que la mayoría ignora, pero que el Señor detesta con vehemencia. Lo más desesperante es que este mal no solo consume tu vida espiritual hoy, sino que también compromete tu destino eterno, porque no se limita a secar tu alma en el presente, construye ladrillo a ladrillo una condena irreversible, mientras tú continúas imaginando que avanzas hacia el cielo. Escucha con atención. Puedes asistir al templo 7 días a la semana, afinar tu voz hasta alcanzar el do sostenido perfecto en el coro, conmover multitudes con sermones ardientes, sostener largos ayunos y entregar ofrendas cuantiosas, pero si ese corazón que late dentro de tu pecho está infectado por el veneno de la soberbia espiritual, nada de eso conmueve al Altísimo. Dios no se deslumbra con liturgias impecables, ni se deja seducir por la pompa de un servicio concurrido. Él observa con ojos de fuego la profundidad del alma y, si descubre orgullo, vanidad o desprecio encubierto, declara inútiles todas tus obras. Tu canto se vuelve ruido vacío, tus oraciones rebotan en un cielo sellado, tus sacrificios carecen de aroma grato y tu ministerio, por vistoso que parezca, se reduce a un monumento de paja sin peso eterno. Peor aún, mientras ese pecado permanezca activo, Dios no solo guarda silencio, sino que se levanta contra ti, resiste tus planes, cierra puertas que antes abrías con facilidad, bloquea los cielos sobre tu vida y, aunque su amor es inmutable, no puede respaldar aquello que contradice su naturaleza. Y es que este mal no llega con pancartas de rebelión ni porta la etiqueta de herejía, se presenta con el disfraz elegante de la madurez doctrinal y la convicción moral. Aflora cuando tu teología se vuelve un garrote para golpear a otros en lugar de un manantial que les dé vida, cuando levantas la ceja y miras a tu hermano desde la altura de tu supuesta santidad, cuando la crítica fluye ligera en tus labios y el murmullo se convierte en compañía constante, cuando emites sentencias como si ocuparas el estrado del cielo, cuando te comparas y siempre te adjudicas la victoria, cuando te convences de que eres más fiel, más puro, más correcto y más digno, y mientras tanto tu interior se gangrena lentamente.
En ese punto, casi sin notarlo, te transformas en lo que Jesús denunció con mayor severidad en su paso terrenal: un fariseo moderno, un experto en fórmulas litúrgicas pero analfabeto en misericordia, un cuidador escrupuloso de apariencias que descuida lo esencial: la justicia, la compasión y la humildad. Si no rompes ese ciclo con un quebrantamiento radical, seguirás recorriendo el camino religioso creyendo avanzar hacia el cielo, cuando en realidad transitas, a paso firme, hacia un abismo de autosuficiencia que Dios mismo resiste con toda la fuerza de su santidad. Hoy se levanta un creyente moderno, versado en capítulos y versículos, diestro en argumentar doctrina, experto en el engranaje litúrgico y en los rituales de la devoción pública, pero huérfano de lo más valioso: la presencia viva de Dios. Ha extraviado la humildad que quebranta el orgullo, ha perdido la ternura que ablanda el juicio, se le ha apagado la sensibilidad al soplo del espíritu y su hambre por lo eterno ha sido sustituida por el sabor insípido de la costumbre. Así comienza a caminar con la armadura hueca de la apariencia, se mueve entre rutinas sin sentir nada, entra al culto y su corazón permanece frío, pronuncia oraciones que chocan contra un cielo de bronce, entona cánticos que no traspasan el techo, abre la Biblia y las letras ya no le hablan, pues no hay vida, no hay fuego, no hay fragancia de la presencia. La razón, ese pecado, ese cáncer silencioso que devora desde dentro como una gangrena invisible, el pecado más ignorado por los creyentes y paradójicamente el más aborrecido por Dios. Si en este instante piensas, esto no es conmigo, detente. El síntoma más revelador de que ya estás infectado es justamente creer que estás exento. Tal vez sientas ahora un nudo en el pecho, una presión en el alma, una ansiedad que no logras explicar. No lo ignores, no es casualidad. Es el Espíritu Santo rodeándote, confrontándote, invitándote al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, porque esta soberbia espiritual no respeta rostros ni trayectorias. No le importa si llevas décadas en el Evangelio o si ostentas el título de pastor o ministro. Se infiltra precisamente en el corazón de quien cree que ya está firme, de quien presume haber alcanzado la plenitud de la verdad, de quien se ufana de saberlo todo y, sin embargo, se está vaciando por dentro mientras los cielos permanecen silenciosos sobre su vida. Ese pecado invisible se nutre de labios que señalan con el dedo, engorda con la crítica constante, se vigoriza en la comparación y late en el juicio fácil. Respira el aire denso de la arrogancia y habita cómodamente en el alma de quienes se dedican a medir la fe ajena, dictaminando quién merece un lugar en la congregación y quién, según su veredicto, debería quedar fuera, todo mientras su propio corazón yace espiritualmente muerto sin que ellos lo perciban. Lo más sobrecogedor es que esa persona suele mantenerse erguida frente a la asamblea, alza las manos, canta, llora, incluso predica con fervor, pero el cielo continúa sellado. Dios no escucha, no recibe, no acepta, pues entre ambos existe un muro intangible construido por ella misma con ladrillos de orgullo, vanidad y justicia propia. Un muro que no cede ante programas abarrotados, palabras emotivas ni tradiciones venerables, sino únicamente ante un quebrantamiento genuino. Esto no es una exageración. La Escritura lo confirma cuando Santiago declara que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, lo cual significa que el Altísimo no solo se disgusta o se distancia, sino que se levanta activamente contra el orgulloso, convirtiéndose en su obstáculo, bloqueando sus caminos, sus oraciones, su adoración, su ministerio y sus planes mientras ese cáncer gobierne su interior. De allí que tantos dentro de la Iglesia se encuentren hoy vacíos, fríos y sin vida espiritual. Perdieron la llama, la sensibilidad y el hambre de Dios, aunque conservan el título, el cargo y la rutina. Visten el uniforme de la fe pero con el corazón desconectado, convencidos de que avanzan por la senda correcta, cuando en realidad hace tiempo se extraviaron detrás de un espejismo de autosuficiencia que el Señor sigue resistiendo. Muchos caminantes de la fe se consideran guiados por Dios, pero hace tiempo avanzan a solas, sin percatarse de que el Espíritu Santo se apartó silenciosamente. Lo asombroso es que, de no haberte traído el Señor hasta estas palabras, quizá nunca lo descubrirías y el despertar llegaría cuando ya fuera demasiado tarde. Por eso debes recibir este mensaje sin adornos ni anestesia. El pecado que más devasta a los creyentes, el que el cielo odia con mayor vehemencia, se llama orgullo, arrogancia espiritual, autojusticia, vanidad disfrazada de santidad, prepotencia religiosa, esa sutil ilusión de creerte mejor, más puro, más correcto y más digno que los demás. Es el mismo veneno que destruyó a Lucifer, quien no cayó por adulterio, homicidio o mentira,
sino por mirar su propia hermosura, engrandecerse en su corazón y aspirar al trono divino. Desde entonces, todo corazón contaminado por ese cáncer se coloca en conflicto directo con el reino de Dios. Y aquí está lo más contundente. La Biblia registra perdón para adulterio, robo, homicidio, prostitución, mentira, traición y vicios, pero nunca declara que Dios perdone al soberbio. Dice, en cambio, que lo resiste. No se trata de que él esté simplemente triste o decepcionado, sino de que se levanta contra el altivo, bloquea sus caminos, anula sus planes, cierra sus cielos, no escucha ni responde sus oraciones, y por eso, abundan congregaciones repletas de gente vacía. La falsa espiritualidad se reviste con mantos de santidad, se camufla detrás de versículos, dogmas y liturgias impecables mientras, en secreto, deshidrata tu intimidad con Dios, extingue tu sensibilidad al susurro del Espíritu, y adormece el hambre ardiente de su presencia, y tú, ocupado en las formas, ni siquiera lo percibes. Muchos lo descubrirán demasiado tarde, el día del juicio, cuando frente al trono blanco escuchen a Jesús dictar la sentencia que hiela la eternidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Palabras dirigidas a personas que estaban persuadidas de estar a salvo, que cantaban, predicaban y servían, pero lo hacían movidas por ego, por apariencia, por estatus espiritual, por orgullo, nunca por amor genuino al Padre. Hoy, sin embargo, el cielo se ha abierto, y el Espíritu Santo te confronta con voz de trueno y ternura a la vez, proclamando que aún queda tiempo para rasgar el corazón, despojarte del yo, arrojar al orgullo al abismo antes de que él arroje tu alma. Y yo te pregunto con toda la urgencia del cielo, ¿cuántas reuniones necesitarás todavía para arrepentirte? ¿Cuántas predicaciones más oirás antes de doblar la rodilla? ¿Cuántas señales deberá enviarte Dios antes de cerrar la puerta? Porque sí, la puerta de la gracia sigue abierta, pero no permanecerá así para siempre. Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia. Si esta palabra ha sacudido tus entrañas, fue Dios, fue amor, fue cuidado, fue misericordia, porque Él te ama tanto, que prefiere quebrarte hoy a perderte por la eternidad. Por eso, no apagues este mensaje ni sigas en automático. Aquí no hallarás consuelo barato, aquí hay verdad, confrontación, Biblia y voz profética para los que desean despertar y vivir el Evangelio real. Y si aspiras a ir más lejos, a ser entrenado, forjado y capacitado para caminar en una vida cristiana auténtica, firme, poderosa y saturada de presencia divina, el enlace a nuestra formación de discípulos está en la descripción. Pero, entra solo si estás dispuesto a morir al yo, porque seguir a Jesús lo exige todo. Que Dios te quiebre, te rehaga y te levante antes de que sea irremediablemente tarde. Esta enseñanza no busca avergonzarte sino salvarte, como la sirena de un vigía que advierte al barco antes de chocar. Recibe la sacudida como un privilegio. Cada latigazo de verdad es medicina preventiva, cada escalpelo de corrección evita amputaciones eternas. Permíteme cerrar la idea. El orgullo y el amor propio tóxicos se entrelazan como raíces que estrangulan olivos. Cuanto más tiempo los dejes crecer, más difícil será extraerlos sin arrancar tu fe. Comienza hoy el proceso inverso. Reconoce, confiesa, renuncia, pídele al Espíritu que drene cada cavidad donde el ego se esconde, ayuna de aplausos hasta que tu alma palpite solo por la aprobación del cielo, baja del escenario interior, quita los reflectores, invita a la palabra a juzgar tus intenciones antes de juzgar sermones ajenos. El río de la gracia corre por las laderas de la humildad, nunca por las mesetas de la soberbia. Si te arrodillas, la corriente te cubre, si te alzas, la corriente te esquiva. El orgullo dice subiré y termina caído, la humildad dice desciende, Señor, y es levantada en gloria. Aquí se traza la línea de inicio, no hay platea VIP, todos somos mendigos pidiendo pan de vida. Que este vídeo sea la contraseña de tu regreso al aposento alto. La contraseña es menos de mí. Repítela hasta que el cielo responda. No lo dejes para después. Cada minuto que el orgullo respira recluta refuerzos, pero cada segundo de arrepentimiento atrae legiones de gracia del trono. Este es tu momento. Permite que la densa neblina de vanidad se disipe y vuelve a ver la luz del rostro de Cristo que invita, corrige y abraza. Si Él golpea tu puerta, no prolongues la respuesta. El Espíritu Santo todavía llama, pero no siempre esperará. Abre y deja que el Rey humilde ocupe el lugar que el ángel caído quiso usurpar. Si al terminar la canción tu ego exige aplausos, el estribillo se vuelve testigo acusador.
La prueba de fuego es lo que haces cuando nadie mira. Si allí sigues ardiendo, entonces el secreto es auténtico. Si allí te apagas, tu llama era maquillaje lumínico. Permíteme insistir más profundamente. El orgullo no solo deforma la adoración pública, también intóxica el carácter. Un corazón altivo se vuelve impermeable a la corrección, transforma el consejo en ofensa y el discipulado en amenaza. Quien se cree invulnerable a la reprensión ya abrió la puerta al colapso, porque Dios unge recipientes de barro quebrantado, no vasos de cristal intocable. Cuando tu reputación importa más que tu santidad, la reputación se convierte en ídolo y la santidad en accesorio. El orgullo edita testimonios, omite flaquezas, maquilla errores, exhibe solo los ángulos favorables y desecha las grietas por donde podría filtrarse la gracia, y sin gracia no hay futuro, solo actuación. Cuando hablas, suenas fuerte, pero tu eco muere al metro porque el cielo no respalda la resonancia del ego. No ignores las señales. Si te molestan las victorias ajenas, si celebras en secreto los tropiezos del hermano, si tu mente compite aún en asuntos de devoción, si necesitas el micrófono para sentirte útil, si tu oración se vuelve escaparate de vocabulario y no conversación íntima, es hora de emitir alerta roja. El orgullo es una gota de tinta que enturbia litros de revelación, un pequeño chip que sabotea el gran motor de tu llamado. El león de Judá no comparte trono con la vanidad humana, uno u otro debe descender. Permíteme llevarte a un recuerdo bíblico. Nabucodonosor paseaba su mirada por los jardines colgantes y exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Un segundo después, la voz del cielo sentenció su caída. Dios envió rocío nocturno y hierba del campo, hasta que el rey reconoció que el Altísimo gobierna. El orgullo siempre promete altura pero termina aislado en el suelo del exilio. No importa si tus muros brillan con oro y tus techos con bronce pulido, si tus arcas están llenas y tus seguidores suman millones. Cuando la voz de tu corazón se eleva más alto que la voz que sale del trono, prepárate para la temporada del desierto. Y si el Padre permite tu desplome es por amor, porque prefiere un hijo humillado que un genio en llamas camino al juicio final. El día en que el aplauso de la gente pesó más que el asentir secreto del espíritu, el día en que la vanidad te convenció de que tu perfil era parte esencial del mensaje, el día en que tu fe espiritual se midió por seguidores y no por frutos, el orgullo es experto en estadísticas, presume cifras, alardea de conversiones, colecciona diplomas, pero le aterra la sala secreta de oración donde no hay reflectores ni ovaciones, porque allí Dios desnuda intenciones. Si el espíritu escudriña los corazones, el orgullo maquilla los motivos, compra filtros de santidad y baja el contraste para que el óxido no se note. Por eso tantos ministros exteriormente relucen, pero internamente portan depósitos de huesos blanqueados, hablan en lenguas de fuego, pero sus rodillas hace meses no se doblan en secreto ante la majestad. Citan textos originales en griego, pero no recuerdan la última vez que gemían por un vecino perdido. Lo más letal del orgullo es su habilidad para presentarse como guardián de la verdad.